Aunque todo el campo estaba lleno de establos, estaban confinados al campo. Otras arenas especializadas se usaban normalmente para actuaciones en clubes. El gimnasio no fue una excepción. Cuando Erika se calmó y recuperó la compostura, llegó con Mairo para encontrar el segundo gimnasio pequeño que albergaba una demostración del club de Kendo. Oh, a pesar de que esta es una escuela secundaria mágica, todavía tienen un club de Kendo, murmuró Erika casualmente. Los dos estaban actualmente en el área de espectadores instalada a lo largo del pasillo del segundo piso, apoyados contra la barandilla para ver la actuación de Kendo debajo. Oye, ¿no fuiste tú quien me arrastró aquí? Obviamente sabías de esto de antemano, así que ¿por qué actuar sorprendido ahora? Idiota. No podrías fingir que no escuchaste eso. La cara de Erika se puso roja brillante ante sus palabras burlonas, sus pequeños puños rosados golpeando repetidamente su brazo. Aunque parecía desahogar la frustración, parecía más un comportamiento coqueto, lo que hizo que Mairo se echara a reír. Para un observador externo, podrían haber sido confundidos con una pareja. Aún así, a pesar de que es solo un partido de exhibición, ese senpai del club de Kendo parece bastante fuerte. ¿Te refieres a Mibu Sayaka? MHM. ¿Sabes sobre Kendo? No. Mairo respondió con tanta decisión que Erika lo miró estupefacta. Entonces, ¿cómo sabes que es fuerte? Porque entrené con ella en el dojo hace un par de días, puro combate de Kendo. ¿Eh? ¿Quién ganó? La mención de un mástil inmediatamente despertó el interés de Erika. Se inclinó ligeramente y una fragancia tenue y delicada flotó en la nariz de Mairo. Era completamente diferente del olor de Mayumi-senpai. Si Mayumi-senpai era como vainilla sutil, entonces Erika era como cítricos vibrantes, un aroma dulce y ácido que era bastante agradable. Mairo se reenfocó gradualmente y respondió con indiferencia. Por supuesto que fui yo. ¿No es eso obvio? TCH, mentiroso. ¿Por qué mentiría? No te creo. Erika le lanzó una mirada de reojo y se burló. Mibu Sayaka fue la subcampeona en el torneo nacional de Kendo femenino el año pasado, una celebridad menor conocida como Kendo Bell. Si pudieras vencerla en Kendo, al menos tendrías un manejo de la espada de nivel Inca. Estaba al tanto de Inca, uno de los rangos del Kendo. La jerarquía era Kirigami, Mokuroku, Inca, Menkyo y Kaiden. Pero tenía más curiosidad por otra cosa. ¿Kendo Bell? ¿Qué es eso? Significa belleza de Kendo, explicó Erika con un movimiento de su mano. Debido a la lucha del campeón, con una apariencia menos que estelar, el título de Kendo Bell naturalmente recayó en Mibu Sayaka. Esto hizo que el subcampeón fuera más famoso que el campeón real. Dicho esto, el título de belleza de Kendo le quedaba bastante bien. Al darse cuenta de que Mairo miraba fijamente el partido de exhibición de abajo, una sonrisa traviesa se deslizó en el rostro de Erika. Oye, ¿a Yotsuba-kun le gustan las chicas como Mibu-senpai? Sí, lo hago. Su manejo de la espada es hermoso, admitió Mairo con franqueza. Pero en comparación con ella, creo que Erika-san es más linda. PFFT, qué poco sincero. Incluso si dices eso, no estaré feliz en absoluto. Aunque ella lo miró de reojo, las puntas de sus ojos todavía estaban ligeramente rojas. En ese momento, estalló una conmoción en el lugar. Parece que hay algunos problemas ahí abajo. Lo veo apoyando la barbilla en su mano. Mairo observó el disturbio debajo con Erika, ambos completamente aburridos. A juzgar por su apariencia, esto parece ser un choque entre el Kenjutsu Club y el Kendo Club. ¿Una colisión entre modernidad y tradición? No. Ese no parece ser el caso. Bueno, las cosas se están poniendo interesantes. Erika murmuró de repente en un tono parecido a un soliloquio, su sola voz traicionaba su ansiosa anticipación por lo que estaba por venir. ¿Cómo es eso? No lo acabo de decir. Mibu Sayaka es la Kendo Bell, y ese tipo también tiene su propia reputación. Un toque de reminiscencia brilló en los ojos de Erika mientras continuaba. Ese tipo es Kiriara Takeaki. Fue el campeón de la división de la escuela secundaria del torneo de Kant Kenjutsu hace 2 años, un auténtico ganador del primer lugar. En comparación con el torneo regional de Kant, el nacional obviamente tiene más peso, ¿no? Bueno, eso es cierto, Erika agitó la mano con desdén, explicando. Pero al final, las técnicas de espada mágica son mucho más prácticas que el manejo tradicional de la espada. ¿Es así? Con eso, de repente saltó sobre la barandilla. Oye. Yotsuba. ¿Qué estás haciendo? Voy a echar una mano. Respondió Mairo, su figura ya desapareciendo entre la multitud.
Este tipo, prometió ver la emoción conmigo, refunfuñó Erika, cruzando los brazos con clara insatisfacción. Pero aún así, no se fue, con la intención de ver cómo se desarrollaba el espectáculo a continuación. Este conflicto estuvo lejos de ser un simple enfrentamiento. Cualquiera podría decir que Kiriara Takeaki estaba provocando deliberadamente, tal vez incluso planeando esto durante mucho tiempo. Mairo también se había dado cuenta de esto, por lo que se apresuró a bajar, queriendo ver qué estaba haciendo realmente este Kiriara-senpai. Oh, parece que está a punto de comenzar. En ese momento, la tensión entre los dos lados en el primer piso del gimnasio había llegado a su límite. La atmósfera estaba llena de hostilidad, claramente imposible de terminar pacíficamente. Y tal como Erika y Mairo habían adivinado, el primero en actuar no fue otro que Kiriara-senpai. Dio un paso adelante con una espada de madera en la mano. Sayaka, hagamos un partido. No te preocupes, es un partido de demostración para el Kendo Club. Me abstendré de usar magia para complacerte. Su tono goteaba con la condescendencia típica de un estudiante de primer curso. Las cejas de Sayaka se fruncieron ligeramente con disgusto mientras respondía con severidad. ¿De verdad crees que puedes vencerme solo con el manejo de la espada? Kiriara-kun del club de Kenjutsu, que se basa únicamente en la magia, ¿realmente crees que puedes derrotarme, que me he dedicado a perfeccionar el manejo de la espada pura en el club de Kendo todo este tiempo? Para Sayaka, esto podría considerarse el mayor insulto imaginable. Había vertido todo su ser en el Kendo, pero alguien del club de esgrima se atrevió a desafiarla sin depender de la magia. ¡Qué arrogancia! Una afirmación bastante audaz, Mibu, se burló Kiriara. Entonces déjame mostrarte. Te muestro el manejo de la espada que he perfeccionado en este reino más allá de los límites físicos. Con esas palabras comenzó el duelo entre sus clubes. En el momento en que bajó la voz, Kiriara de repente levantó su espada de madera y se dirigió a Sayaka, que no llevaba un casco protector. Grieta. Grieta. El violento choque de las cuchillas de madera produjo sonidos agudos y explosivos como disparos. Los gritos estallaron de los espectadores. Pero los dos combatientes permanecieron completamente concentrados en su duelo. Aunque solo empuñaban espadas de madera, los impactos rugieron como metal chocando. Incluso sin ver el partido, uno podría imaginar la intensidad de su intercambio. Grieta. Sayaka bloqueó otro de los golpes de Kiriara. Pero después de este breve intercambio, una comprensión inesperada floreció en la mente de Sayaka. Es débil. Kiriara, su oponente actual, era débil. Comparado con ese Yotsuba Kouai que la había desafiado antes, Kiriara se quedó muy corto. Por lo tanto, puedo ganar. Ja. Con el repentino estallido de espíritu de lucha de Sayaka, sus espadas de madera se cruzaron de nuevo en un furioso combate. Incluso Erika en las gradas abrió un poco los ojos, inhalando bruscamente. Increíble, es completamente diferente de la Mibu Sayaka que vi hace años. Mejorar tanto en solo 2 años, Erika comenzó a murmurar para sí misma de nuevo. Pero esta vez, más allá de la mera sorpresa, irradiaba un espíritu de lucha palpable. Sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Por qué no había seguido a Mairo antes? Entonces tendría una excusa para desafiar a este prodigio del Kendo ella misma. Mientras tanto, el partido llegó a su fin. Uf. Kiriara retrocedió tambaleándose varios pasos por el dolor. Su espada simplemente había rozado el antebrazo izquierdo de Sayaka. Mientras que la hoja de madera de Sayaka había dado en el blanco, aterrizando directamente en su hombro derecho. Si estas fueran espadas reales, sería una herida fatal. Tu espada solo rozó mi manga, a lo sumo rayaría la superficie. Admite la derrota con gracia. Sayaka declaró su victoria con heroica dignidad. Un grupo que vestía diferentes uniformes del club de Kendo, miembros del club de esgrima, se había movido al frente de la multitud. Sus rostros mostraban la expresión amarga de personas obligadas a tragarse una verdad desagradable. El Kiriara de su club había perdido ante el club de Kendo tradicional. ¿Significaba esto que los estudiantes de primer curso eran inferiores a los de segundo curso? Las últimas palabras de Sayaka torcieron aún más la expresión de Kiriara. Lógicamente, como espadachín, reconoció la verdad en sus palabras. Pero su corazón se negó a aceptarlo. Ja, 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 ja. Kiriara de repente estalló en una risa loca, irradiando un aura de frenesí. Sintiendo un peligro inminente, las alarmas internas de Sayaka sonaron cuando reinició su postura, apuntando con la punta de la espada inquebrantablemente a Kiriara, su aguda mirada fija en él. ¿Hablas de espadas reales? Pero mi cuerpo permanece sin cortar.
Mibu, ¿quieres una pelea de verdad? En ese caso, concederé tu deseo y usaré una espada real contra ti. Kiriara de repente soltó su mano derecha y la colocó en el CAD escondido debajo de su manga izquierda. Con una intensa oleada de luz psiónica, de repente sonó un chirrido como vidrio raspado, lo que hizo que los espectadores circundantes se cubrieran los oídos. Sayaka, siendo el más cercano, sufrió la interferencia auditiva más fuerte. Aprovechando esta oportunidad, Kiriara cerró la distancia en un solo paso, luego levantó su espada de madera con la mano izquierda y la balanceó hacia abajo en un corte. Durante el movimiento, se podía ver una capa de luz psiónica de color marrón amarillento arremolinándose alrededor de la espada de madera. Esa era una magia del sistema de vibración. Cuchilla de alta frecuencia. Demasiado tarde para esquivar. Sayaka solo pudo torcer su cuerpo tanto como fuera posible, obligándose a retirarse. Pero a medida que la espada de madera se acercaba, claramente no era suficiente. En este momento crítico, una figura intervino repentinamente entre los dos combatientes. Al reconocer la silueta familiar, los ojos de Sayaka se abrieron ligeramente. Yoyo Tsuba-kun. Nami. Kiriara también se sobresaltó por la repentina aparición, pero la hoja en su mano no se detuvo, continuando su arco descendente. Silbido. Mairo empujó a Sayaka a un lado con un movimiento de revés. Luego, con un paso lateral, la espada de madera que emitía un chillido de alta frecuencia lo falló por poco, rozando su cabello. Antes de que Kiriara pudiera reaccionar, Mairo agarró su propia espada de madera y golpeó con fuerza la muñeca del otro. Grieta. La espada de madera envuelta en sion salió volando por los aires. Inmediatamente después, Mairo siguió con una poderosa patada en el pecho. Kiriara salió volando hacia la multitud, pero afortunadamente, los miembros del club de Kendo detrás de él lo atraparon a tiempo. Oye, Kiriara-senpai, ¿no puedes perder? Mairo apoyó la espada de madera en su hombro y le habló con calma al derrotado Kiriara Takeaki. Como hombre, perder es simplemente perder, no es gran cosa. Siempre puedes entrenar más duro. Pero mírate, poniendo excusas después de perder, usando la hoja de alta frecuencia contra Mibu-senpai, que solo empuñaba una espada de madera, e incluso recurriendo a un ataque furtivo. ¿No te avergüenzas? Estoy avergonzado por ti. Las palabras de Mairo hicieron que el rostro de Kiriara Takeaki alternara entre verde, blanco y rojo. Más colorido que un semáforo. Pero no pudo refutarlo. Porque este estudiante de primer año tenía razón, de hecho había perdido la calma y no podía aceptar la derrota. Sin embargo, Mairo no tenía interés en involucrarse más. Después de todo, lidiar con el mal uso de cadera el trabajo del comité disciplinario, no el suyo. Su mirada recorrió la multitud y se posó en Shiba Tatsuya, lo que lo llevó a gritar. Oye, Tatsuya-kun, el momento perfecto. Ven a ayudar a limpiar este desastre. Emergiendo de la multitud, Tatsuya dio un paso adelante. No entendía lo que Mairo quería decir con limpiar, pero caminó directamente hacia Kiriara Takeaki a pesar de todo. Kiriara-senpai, debido a tu uso inadecuado de la magia, tendrás que venir conmigo ahora. Después de informar a Kiriara, Tatsuya se puso en contacto con el comité disciplinario nuevamente. Este es el segundo gimnasio pequeño. Un estudiante detenido. El estudiante está herido, por precaución, traiga una camilla. Mientras hablaba, Tatsuya ocasionalmente miraba a Mairo. Originalmente, tenía la intención de intervenir, pero Mairo había sido aún más rápido. Y ese golpe de espada. Aunque no se había usado magia, el impacto en la muñeca de Kiriara ya la había fracturado. Ya fuera habilidad, fuerza o velocidad, no era de ninguna manera inferior a Mibu-senpai. Copia los ojos de nuevo. Oye. ¿Qué clase de broma es esta, chico? Solo eres una hierba sustituta. Así es. ¿Por qué solo arrestaron a Kiriara? Mibu del club de Kendo es igualmente culpable. Ambas partes en una pelea deben ser consideradas responsables. Como ya he explicado, el arresto fue por uso ilegal de magia. Frente a los gritos enojados de los miembros del club de esgrima, Tatsuya mantuvo un tono cortés y tranquilo en su respuesta. Sin embargo, en última instancia, una pelea total era inevitable. Esto era natural. Los estudiantes de primer curso despreciaban a los estudiantes de segundo curso, entonces, ¿cómo podían aceptar ser juzgados por violaciones de las reglas por ellos? Sin embargo, Mairo no se unió a la lucha. En cambio, se volvió para ofrecer consuelo. Mibu-senpai, ¿estás bien? Estoy bien, Yotsuba-kun, gracias por salvarme. Sayaka respondió algo incómoda, pero cuando miró la caótica pelea que se desarrollaba, no pudo evitar preocuparse.
Yotsuba-kun, ¿no deberíamos ir a ayudar? No es necesario. Mairo negó con la cabeza. Esos perdedores no son rival para Tatsuya. Y, de hecho, todo el club de esgrima fue completamente dominado por Tatsuya en combate físico. Incluso cuando intentaron usar magia, fue aplastada antes de que pudieran emplearla. Oye, Yotsuba-kun, ese acto de héroe salva la belleza fue todo un espectáculo. En algún momento, Erika con su cabello corto de color rojo fuego había bajado del segundo piso y ahora estaba frente a él. Ella le dio unas palmaditas en el hombro como si le ofreciera consuelo y aliento. Pero Mairo bromeó a cambio. ¿Qué pasa, Erika? ¿Te sientes celoso? Y eso concluye el relato completo de cómo el club de esgrima se entrometió en el partido de demostración de reclutamiento del club de Kendo. Cuando la escuela estaba a punto de terminar, Tatsuya informó de los eventos que había presenciado a la sede de la alianza del club. La discusión inicial entre Mibusa Yaka y Kiriara Takeaki se convirtió en un duelo. Después de perder, Kiriara Takeaki recurrió vergonzosamente al uso ilegal de magia con ira, solo para ser derrotado por el Mairo que intervino repentinamente. Más tarde, el propio Tatsuya se ocupó del club de esgrima, evitando que la situación se convirtiera en una pelea a gran escala. Por cierto, Mairo-kun, es impresionante que hayas logrado manejar a Kiriara-kun mientras usaba cuchillas de alta frecuencia. El que habló fue Saegusa Mayumi, sentado en la parte delantera derecha. Ella, junto con Jumonji Katsuto y Watanabe Mari, se sentaron al frente como los tres almirantes de la marina. No hice mucho. Tatsuya-kun es el impresionante, enfrentándose a todo un club de Kendo por sí mismo, respondió Mairo con modestia. Dado que también estuvo involucrado en el incidente, había sido citado aquí directamente para ser interrogado y declaraciones complementarias. Por cierto, no pudo determinar la causa del incidente. Mari, la jefa del comité disciplinario, preguntó de repente, sacando a Tatsuya de su observación de Jumonji Katsuto. Afirmó la pregunta de Mari. Eso es correcto. El club de Kendo afirma que Kiriara-senpai los provocó primero, mientras que el club de Kenjutsu insiste en que el club de Kendo inició la pelea. La verdad de la declaración de ninguna de las partes pudo ser verificada. Al escuchar esto, Mairo giró ligeramente la cabeza, lanzando una mirada peculiar a Tatsuya. Este tipo, está mintiendo. Fue testigo de todo desde el principio. La confrontación entre Kiriara-senpai y Mibu-senpai. Lo vio todo con sus propios ojos, pero no refutó el falso testimonio del club de Kenjutsu. Entonces, Tatsuya-kun no intervino de inmediato debido a esto. Mayumi planteó la pregunta. Jumonji, de principio a fin, solo había desempeñado el papel de oyente. Correcto. Mi postura predeterminada es intervenir solo si se considera que la situación es peligrosa. Si se trata solo de peleas menores que se pueden resolver en privado, lo considero un asunto entre las partes involucradas. En respuesta a la pregunta de Mayumi, Tatsuya agregó condiciones adicionales a su respuesta afirmativa. De hecho, desde el punto de vista del comité disciplinario, los duelos de Kenjutsu puros caían fuera de su jurisdicción. Solo eran responsables de actos violentos relacionados con la magia. Multa. Dada nuestra limitada mano de obra, no podemos despachar a alguien cada vez que los ánimos se encienden. Por principio, los problemas que surjan durante el período de reclutamiento deben ser manejados internamente por la alianza de clubes. La declaración de Mari se basó en este principio, por lo que ni Mayumi ni Jumonji plantearon ninguna objeción. Entonces, ¿cómo está Kiriara-kun, el único Mairo-kun herido? Kiriara-senpai tiene una muñeca izquierda fracturada, una fractura menor de clavícula y costillas rotas. Ya ha sido entregado al comité de salud para su tratamiento. Culpa en la enfermería, por lo que juzgué que no era necesaria ninguna otra acción disciplinaria. Tatsuya informó con sinceridad. Pero al escuchar esto, tanto Mayumi como Mari dirigieron miradas de reproche hacia Mairo. Todavía golpea igual de fuerte. Morisaki-shun también fue enviado a la enfermería así. Afortunadamente, con los avances médicos modernos y la magia curativa, la recuperación es rápida. De lo contrario, estaría atrapado en el hospital durante mucho tiempo. Sin embargo, Mairo parecía ajeno a sus miradas, girando la cabeza hacia la ventana como si estuviera completamente separado del asunto. Mari también desvió la mirada, suspirando impotente. Bueno, de acuerdo. Si se deben tomar medidas disciplinarias contra los involucrados depende en última instancia del juicio del reportero del incidente. Jumonji, como jefe de la alianza del club, tampoco tuvo objeciones. De hecho, incluso expresó gratitud.
Después de todo, Kiriara Takeaki había usado una espada de alta frecuencia, una magia altamente letal. Si esto se hubiera informado, incluso si nadie resultó herido, una suspensión habría sido inevitable. ¿Pero aceptará el club de Kendo este resultado? Preguntó Mayumi con un poco de preocupación. Han aceptado que provocar un conflicto los hace igualmente culpables. No tienen derecho a quejarse. Mari desestimó la preocupación de Mayumi con una sola frase, dejándola incapaz de ofrecer más refutaciones. El presidente del comité disciplinario tomó su decisión, el presidente de la alianza del club la aceptó y el presidente del consejo estudiantil no planteó objeciones. El asunto debería haber terminado ahí. O eso parecía. Espera un momento. Justo cuando Tatsuya estaba a punto de irse, Mairo, que había estado mirando el paisaje hasta ahora, volvió su atención y habló. Me opongo. Ante sus palabras, los tres líderes en el frente volvieron sus miradas hacia él. Con expresiones de perplejidad, preguntaron. Mairo-kun, ¿qué objeciones tienes? Creo que el razonamiento de Watanabe-senpai es defectuoso. Mairo habló con firme convicción. Con respecto a este conflicto, fui testigo de toda la secuencia de eventos. De hecho, fue Kiriara-senpai quien primero provocó a Mibu-senpai. Mibu-senpai respondió derrotándolo, después de lo cual Kiriara-senpai, incapaz de aceptar la pérdida, recurrió al uso de magia, incluso intentando un ataque furtivo contra Mibu-senpai. El Kendo Club y Mibu-senpai nunca usaron magia durante todo el incidente. Si el juicio se basa en el mal uso de la magia, ¿de qué es culpable exactamente el Kendo Club? El ceño de Mari se frunció ligeramente cuando respondió. Como dije antes, aceptar la provocación y escalar el conflicto los hace igualmente responsables. En ese caso, siguiendo la lógica de Watanabe-senpai, no es diferente de decir se necesitan dos para bailar el tango. ¿Estamos respaldando la culpabilización de las víctimas ahora? O senpai preguntará por qué el club de Kenjutsu no provocó a nadie más, apuntando específicamente al club de Kendo. O tal vez, cuando alguien te abofetea en la cara, se supone que la víctima debe soportarlo sin tomar represalias. La rápida refutación de Mairo casi abrumó a Mari. Se llevó una mano a la frente y negó. Mairo-kun, estos son dos asuntos diferentes, ¿en qué se diferencian? Por favor, ilumínanos, Watanabe Mari-senpai, presidente del comité disciplinario. La voz de Mairo no era fuerte, pero se transmitió claramente a todos los presentes. Para algunos, incluso sonaba ensordecedor. Jurumonji Katsuto lo miró con una expresión severa, su comportamiento imponente teñido de disgusto. O tal vez siempre tenía una mirada tan severa. Mayumi, mientras tanto, parpadeó sorprendida, tapándose la boca como si estuviera ahogando un jadeo. En cuanto a Mari, que acababa de emitir su fallo como presidenta del comité disciplinario, solo pudo ofrecer una sonrisa irónica. Mairo-kun, ¿todavía guardas rencor por lo que sucedió la última vez? ¿Es esta tu forma de vengarte de mí? Senpai lo está pensando demasiado, dijo Mairo claramente. Simplemente deseo que la escuela emita un juicio justo, no uno que favorezca al club de Kenjutsu, o a los estudiantes de primer curso. Ante esto, incluso Mari no pudo ocultar su sorpresa. A pesar de ser un estudiante de primer curso, Mairo estaba haciendo todo lo posible para antagonizar a un club afiliado a primer curso. ¿Qué podría ganar con esto? Se le ocurrió un pensamiento, y su sonrisa adquirió un tono burlón mientras se enderezaba, cruzando los brazos tranquilamente. Muy bien, entonces. ¿Cómo le gustaría a Mairo-kun que se resolviera este asunto? ¿Debería penalizarse al club de Kenjutsu? ¿O tal vez Kiriara debería ser suspendido, o incluso expulsado? No tengo tales intenciones, ni poseo la autoridad para exigir tales medidas. Incluso sabiendo que se estaban burlando de él, Mairo permaneció imperturbable, dirigiéndose con calma a las figuras de alto rango que tenía delante. Creo que todos en el club de esgrima, especialmente Kiriara-senpai, le deben una disculpa a Mibu-senpai y al club de Kendo. Noche después de la escuela. En un café cerca de la estación, un grupo de estudiantes de First High se sentaron juntos. A pesar de la distinción visible entre los estudiantes de primer y segundo curso, no estaban sentados por separado como lo harían en la escuela. Todos charlaron libremente sobre sus variadas experiencias ese día, cosas como incidentes en las actividades de su club, lo aburrido que era manejar las cabinas de reclutamiento o personas que usaban el reclutamiento del club como excusa para ligar con otros. Pero el principal tema de preocupación fue, sin duda, el disturbio en el segundo gimnasio pequeño. Ese Kiriara de segundo año usó una magia de letalidad de clase B, ¿verdad?
Como se esperaba de alguien de la familia Yotsuba, salir ileso de eso. No es nada especial. Las cuchillas de alta frecuencia aumentan principalmente la letalidad, pero el alcance aún se limita a las espadas de madera. A lo sumo, es como empuñar una espada real. No es gran cosa. Leonard había estado expresando admiración desde antes, mientras que Mairo hablaba como si fuera trivial. Después de todo, en comparación con los experimentos en el cuarto instituto de investigación y la magia de esa mujer maya, una simple hoja de alta frecuencia apenas valía la pena mencionarla. Pero eso es como detener a alguien que blande salvajemente una espada real con las manos desnudas, ¿no es así? ¿No es eso peligroso? Si eres descuidado, podría poner en peligro tu vida, dijo Shizuku sin expresión. ¿En serio? Exclamó Onoka. Oh, está bien. Todos ustedes están subestimando demasiado a Yotsuba-kun. ¿No viste cómo cambiaron los ojos de Mibu-senpai cuando miró a Yotsuba-kun después de ser salvada? Así es, Mizuki, Kitayama-san y Onoka. Cuando se trata de artes marciales, Mairo Niji-sama está a la par con On-sama. Erika bromeó como de costumbre, o más bien, había estado usando este incidente para burlarse de Mairo todo el camino hasta aquí. Mientras tanto, Miyuki tranquilizó con calma a Mizuki de rostro pálido, Shizuku inexpresivo y Onoka aterrorizada, aunque su mirada seguía desviándose hacia Mairo. Mibu-senpai, no fue tan exagerado como lo estás haciendo, Miyuki. Mairo levantó la vista de su terminal, encontrándose directamente con la mirada de Miyuki con una sonrisa. Todavía estoy muy por detrás de tu hermano Tatsuya. Después de todo, Tatsuya-kun se enfrentó solo a todo el club de esgrima, mientras que yo solo derroté a un Kiriara-senpai. Mairo Niji-sama siempre es tan modesto. ¿Verdad? Estos dos están en la misma categoría de monstruos. Miyuki y Erika bromeaban de un lado a otro mientras los demás bebían sus bebidas de acuerdo. Esto dejó a Mairo sin palabras. Con respecto a la pelea en solitario de Shiba Tatsuya contra el club de esgrima, todos los presentes, excepto Erika, habían oído hablar de ella, pero ninguno la había presenciado de primera mano. Desde la perspectiva de Erika, las técnicas de espada de Kiriara eran innegablemente afiladas, con una letalidad que no podía subestimarse. Nunca esperó que Mairo contraatacara con un solo golpe, sus movimientos desprovistos de cualquier exceso de tensión, prueba de que, incluso inconscientemente, no sentía nerviosismo ni miedo. Aunque las técnicas posteriores de Aikido de Tatsuya también fueron impresionantes, palidecieron ligeramente en comparación. Esto despertó en ella el deseo de entrenar con Mairo. Quizás la afirmación anterior sobre la derrota de Mibu Sayaka no fue una exageración después de todo. Los demás recordaron ese día en que Mairo había golpeado a Morisaki Shun hasta convertirlo en pulpa. Solo que esta vez, la víctima había sido reemplazada por Kiriara. Pensándolo de esa manera, realmente fue bastante lamentable. No creo que pueda compararme con el nivel de habilidad de Yotsuba-san. En ese momento, Tatsuya, que había estado bebiendo café en silencio, de repente dejó su taza y habló, llamando inmediatamente la atención de todos. Vaya. ¿Tatsuya-kun tiene algún chisme jugoso para compartir? Fue Erika quien habló. En el momento en que escuchó que podría haber suciedad en Mairo, su interés se despertó instantáneamente. Los demás también se animaron con interés, sus miradas se dirigieron a Tatsuya. No es exactamente un chisme. Es solo que cuando Yotsuba-san estaba en la sede de la alianza del club, se opuso sin ayuda a una decisión tomada por los tres grandes de la escuela e insistió en que Kiriara-senpai se disculpara con Mibu-senpai. Tatsuya contó todo con calma. Pero tan pronto como dijo esto, los demás jadearon en estado de shock, mirando a Mairo con incredulidad. Sus expresiones parecían decir, ¡qué audaz! A pesar de que Mairo llevaba el nombre de Yotsuba, en sus mentes, todavía era un heredero descartado. Sin embargo, había desafiado abiertamente a Saegusa y Jumonji, figuras que tenían un poder real dentro de la escuela. Y Yotsuba-san los persuadió con éxito, obligando a la alianza del club, al consejo estudiantil y al comité disciplinario a retroceder y revisar su juicio, agregó Tatsuya con indiferencia, torciendo aún más el cuchillo. El rostro de Mairo se había oscurecido por completo a estas alturas. Recordaba los eventos de ese día con demasiada claridad. Si es solo una disculpa, entonces estoy de acuerdo. Vamos a resolverlo así. ¿Qué te parece? No tengo objeciones. Tampoco tengo objeciones. El punto de Mairo-kun es bastante razonable. Si seguimos el juicio de Mari, realmente parece que estamos favoreciendo a los estudiantes de primer curso.
Habían estado trabajando arduamente para mejorar la relación entre los estudiantes de primer y segundo curso. Naturalmente, no rechazarían la propuesta bien razonada de Mairo. Sin embargo, la expresión de Homonji Katsuto se había oscurecido en ese momento. Fue solo más tarde que Mairo se enteró de que Kiriara Takeaki era alguien a quien Homonji le había echado el ojo, o más bien, alguien a quien tenía la intención de traer a su propia facción. Antes de irse, Marry le había preguntado nuevamente si quería unirse al comité disciplinario. A sus ojos, Mairo encajaba perfectamente. Pero se mantuvo firme en su negativa. Todavía, al final del día, la razón por la que terminé oponiéndome a Mayumi-senpai y Watanabe-senpai es porque no dijiste la verdad, Tatsuya. Esta vez, fue el turno de Miyuki de sorprenderse. Parpadeó con asombro y miró a Tatsuya. Hermano, ¿realmente mentiste, como dijo Mairo Nii-san? No. Tatsuya negó con la cabeza. Simplemente oculté parte de la verdad para buscar una resolución más pacífica. Correcto, tienes tus razones. Así que crees que el juicio inicial que responsabilizó por igual al Kendo Club fue una resolución pacífica, ¿es eso? Tatsuya se quedó en silencio, sin ofrecer respuesta. Había algo más que Mairo no dijo. El papel del comité disciplinario era manejar el uso inadecuado de la magia, no actuar como mediadores para suavizar las cosas. Los demás observaron su acalorado intercambio sin atreverse a intervenir. Tatsuya estaba sereno. Mairo no se contuvo. Esa siempre había sido su impresión de los dos. Pero nadie esperaba que estos dos chocaran, y mucho menos que vieran a Mairo afirmarse con tanta fuerza por primera vez. En ese momento, la voz suave y vacilante de Mizuki rompió la tensión entre ellos. ¿Qué pasa, Shibata-san? Si Yotsuba-san rechazara la decisión de la alianza de clubes y el comité disciplinario, ¿no enfrentaría represalias más tarde? Preguntó Mizuki preocupada. Eso era algo que también preocupaba a los demás. Después de todo, la dignidad de los 10 clanes maestros no debía ser desafiada, ese era un consenso entre todas las familias. ¿Quién sabe? Tal vez mañana, el consejo estudiantil se asocie con esos dos departamentos y me degrade al segundo curso. No me menosprecies si eso sucede. Mairo tomó un sorbo de té y bromeó casualmente. ¿Eh? ¿En serio? El grupo se congeló por un momento antes de que Onoka fuera el primero en hablar. ¿Ellos, realmente tienes tanta autoridad? Shizuku respondió. Respuesta de calidad. No tengo idea. No te preocupes, si Yotsuba-san se convierte en un estudiante de segundo curso, le daremos la bienvenida con los brazos abiertos. Idiota Leo, haces que suene como si estuvieras esperando que Yotsuba-san sea degradado. ¿Qué se supone que significa eso, mujer? Nunca dije eso. Eso es exactamente lo que insinuaste como era de esperar, Erika y Leo estaban de nuevo. Al mirarlos, Mairo no pudo evitar sonreír. La escuela realmente fue la mejor. Aún así, si bien ser degradado al segundo curso era imposible, solo una broma, las consecuencias de este incidente definitivamente no serían menores. Tal como lo había anticipado. El conflicto que ocurrió en el segundo gimnasio pequeño, junto con la posterior decisión disciplinaria, causó un gran revuelo. El alboroto duró una semana entera. La mayoría de los estudiantes del primer curso miraban a Mairo con desdén, etiquetándolo en secreto como el traidor del primer curso. Especialmente los del Kendo Club, prácticamente estaban ansiosos por desafiarlo en el acto. Pero recordando el destino de Kiriara Takeaki, optaron obedientemente por permanecer en silencio. Y así, la semana de reclutamiento del club llegó a su fin. No importa cuán turbulentas hayan sido las olas, finalmente se asentaron. Una semana después de que concluyera la semana de reclutamiento, al mediodía, recibió una invitación de Mibu Sayaka. Mibu-senpai, a pesar de que me invitaste aquí, no había necesidad de esperar afuera de la puerta, ¿verdad? Tan pronto como llegó al café, vio a Sayaka de pie en la entrada, su distintiva cola de caballo balanceándose suavemente con la brisa, mezclándose con las flores de cerezo revoloteando. Aunque no llevaba el uniforme blanco de kendo con el que solía verla, su atuendo escolar emitía un encanto completamente diferente. Pensé que Yotsuba-kun no podría encontrarme de otra manera. Ya que fui yo quien te invitó, no me sentaría bien si tuvieras que perder el tiempo buscando. Era el tipo de gesto considerado que esperarías de una chica, o más bien, de un senpai. Y la cálida sonrisa que dirigió a Mairo fue prácticamente irresistible para un chico de su edad. No es de extrañar que la llamaran Kendo Bell. A pesar de ser la hora del almuerzo, el café no estaba abarrotado.
Él y Sayaka eligieron un asiento junto a la ventana. ¿Qué te gustaría comer, Yotsuba-kun? Mi regalo. ¿En serio? Entonces no me contendré. Mairo pidió sin dudarlo un plato de bistec y una taza de café, mientras que Sayaka optó por yakisoba y un vaso de jugo. Para ser honesto, la comida aquí no era particularmente buena, solo pasable. Después de todo, a diferencia de la cafetería de estudiantes, los platos del café eran preparados principalmente por dispensadores automáticos, similares a la comida rápida instantánea. No había mucho que esperar. Debería empezar a traer mi propio almuerzo en unos días. Pensó esto incluso mientras continuaba cortando su bistec sin pausa. A medida que el almuerzo se acercaba a su fin, Sayaka, después de haber terminado su yakisoba, se concentró en sorber el jugo rojo brillante a través de su pajita. Después de tragar 2/3 de una sola vez, pareció a punto de decir algo y levantó la cabeza, solo para encontrarse con la mirada de Mairo. Al principio, parecía un poco aturdida, pero gradualmente, sus mejillas se sonrojaron, como si el tinte del jugo se hubiera extendido a su rostro. A Mibu-senpai realmente le gustan las bebidas de jugo con sabor, ¿eh? Bueno, ¿qué hay de malo en que te gusten los dulces? ¿Y qué si soy infantil? Ella hizo un puchero, como si estuviera avergonzada. No se trata de ser infantil. Es normal que a las chicas les gusten los dulces. Solo quise decir que si te gusta tanto, podría invitarte a otro vaso. No hay necesidad de apresurarse. Frente al comportamiento malhumorado de Sayaka, Mairo habló en un tono tranquilizador, como si consolara a un niño. No, gracias, uno es suficiente, tal vez fue su fraseo, pero Sayaka se encogió como un avestruz, casi enterrando su rostro en su pecho. Pero luego, como si se estuviera armando de valor, volvió a hablar. Por favor, permítame recomponerme, de repente habló. Luego enderezó su postura. Era como si hubiera dejado escapar un suspiro de alivio. Aunque no colocó una mano sobre su pecho, el gesto aún era evidente. En comparación con el Mibu-senpai que vi la semana pasada, Sayaka parecía aún más lindo ahora. Ahora, permítanme expresar adecuadamente mi gratitud por lo que sucedió antes. Sayaka colocó ambas manos sobre sus rodillas cuidadosamente dobladas, enderezó su postura y se inclinó formalmente. Ha vuelto a ser la senpai de Kendo. No hay necesidad de ser tan formal, Mibu-senpai. Después de todo, eres alguien que conozco, no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo te lastimaban. No se trata solo de que detengas a Kiriara-kun esa vez. Sayaka negó con la cabeza, refutando sus palabras. Después de todo, me involucré en ese duelo no autorizado con Kiriara-kun. Según los procedimientos normales del comité disciplinario, nuestro club de Kendo también debería haber sido penalizado, pero sé que Yotsuba-kun se enfrentó ferozmente con el presidente del consejo estudiantil y el jefe del comité disciplinario sobre este asunto, lo que finalmente llevó a Kiriara-kun y al club de Kendo a disculparse con nosotros. Entonces, de verdad, gracias, Yotsuba-kun. Sayaka se inclinó profundamente. No solo eso, si no fuera por ese momento antes de la semana de reclutamiento del club cuando la sacó de su aturdimiento y alivió la confusión en su corazón, es posible que no hubiera ganado el duelo contra Kiriara tan fácilmente. Por favor, levanta la cabeza, senpai. Su voz tenía un cierto magnetismo, haciendo que Sayaka inconscientemente se enderezara y se encontrara con su mirada. Mibu-senpai, no hice esto por tu club de Kendo. Solo quería un entorno justo, incluso si solo es superficialmente justo, en lugar de uno que se esconde detrás de la pretensión de justicia. Si el club de Kendo realmente hubiera estado equivocado esta vez, tampoco me habría opuesto al juicio de Watanabe-senpai. Bueno, eso puede ser cierto, Sayaka murmuró torpemente, su voz teñida con un toque de insatisfacción. Pero si se hubiera dejado en manos del comité disciplinario, esta vez habríamos sido nosotros los que estábamos en desventaja. Nuestro club de Kendo se ha enfrentado a situaciones similares antes, pero cada vez, nos denunciaron sin tener en cuenta la verdad. Esos miembros del comité disciplinario solo quieren mejorar sus propios registros. Parecía que Mibu-senpai guardaba bastante rencor contra el comité disciplinario. Pero hablando del comité disciplinario, por cierto, senpai, ¿lo sabías? De hecho, también recibí una invitación del comité disciplinario. Lo siento, no quise decir eso, de verdad. Parecía que la senpai había entendido mal algo, ya que de repente se puso nerviosa y comenzó a explicar a toda prisa. Lo que quise decir es que Yotsuba-kun es diferente de esas personas, no, incluso de todos esos estudiantes del primer curso.
Es por eso que nos libramos del castigo. No estoy tratando de hablar mal del comité disciplinario, bueno, está bien, no me gustan, pero, espera, ¿eh? Las palabras de Sayaka se volvieron cada vez más inconexas, convirtiéndose en fragmentos incoherentes a medida que su voz se volvía más y más suave, hasta que simplemente pronunciaba palabras sin sonido. Finalmente, notó la leve diversión en los ojos de su joven y bajó tímidamente la cabeza. Oye, Yotsuba-kun, ¿te gusta burlarte de la gente? De ninguna manera, Mairo agitó su mano con una sonrisa. Pensé que Senpai de repente se veía muy lindo, así que quería burlarme un poco de ti. Mis disculpas. Pero hablando de eso, Mibu Senpai, no solo querías agradecerme esta vez, ¿verdad? ¿Hay algo más? Si fuera solo para expresar gratitud, podría haberlo hecho en la cafetería de la escuela en lugar de elegir este tranquilo café. Claramente, tenía algo que discutir. Celindo, ¿qué pasa con eso? Sayaka murmuró en voz baja antes de reprimir rápidamente su vergüenza. Quizás su deseo de lograr su objetivo superó sus emociones, ya que finalmente llegó al punto principal. Saldré y lo diré. Eso, Yotsuba-kun, tú y Saegusa-senpai están saliendo. ¿Eh? Mairo estaba estupefacto. Nunca esperó que Sayaka le hiciera esa pregunta. Aún más desconcertante era porque lo preguntaría en primer lugar. Y la respuesta de Sayaka fue aún más absurda. Aparentemente, alguien había visto recientemente a Mayumi-senpai charlando y riendo con él en un café, incluso sonrojándose en un momento. Nadie había visto al presidente del consejo estudiantil actuar tan tímidamente antes. Por lo tanto, se difundieron rumores de que los dos estaban en una relación romántica. Sin embargo, la razón por la que había preguntado era porque quería reclutar a Mairo en el club de Kendo para ayudar a crear juntos un ambiente justo y equitativo. Incluso extendió formalmente la invitación. Pero, honestamente, unirse al club de Kendo no tenía ningún atractivo para él después de presenciar la demostración de artes marciales. En lugar de unirse a un club, preferiría simplemente admirar el manejo de la espada de Mibu Senpai. Realmente le gustaba su manejo de la espada. Por supuesto, Mairo se negó con ese razonamiento exacto. Pero Mibu Senpai pareció registrar solo la primera mitad de su respuesta, dejándola sonrojada de vergüenza. Después de eso, Mibu Senpai se acercó a él unas cuantas veces más para discutir el trato injusto que enfrentan los estudiantes de segundo curso. Pero el problema era, ¿en qué parte del mundo hubo verdadera justicia? Incluso si dividiera un pastel perfectamente en 8 rebanadas iguales para 8 personas, esas 8 aún encontrarían injusta la distribución. ¿La raíz del problema? La gente simplemente se quejó porque el trato especial no aterrizó en sus propios regazos. Después de eso, tal vez al darse cuenta de que sus ideales no se alineaban, Mibu Senpai dejó de plantearle el asunto. Sin embargo, comenzó a circular un extraño rumor. Que había coqueteado con Mibu Sayaka, de segundo año, en un café, algunos incluso afirmaron que los dos estaban saliendo. Casi se sentía como si alguien lo estuviera difundiendo deliberadamente. Entonces, Yotsuba-kun, ¿es cierto que realmente coqueteaste con un estudiante de último año? Aproximadamente una semana después de que concluyeran todas las actividades de orientación, Mairo se encontró acorralado en el aula por sus compañeros de asiento, Kitayama Shizuku y Mitsui Onoka, quienes lo bombardearon con preguntas. Incluso Miyuki se había unido, escuchando con gran interés. ¿En serio, Kitayama-san, eres la heredera del conglomerado Kitayama? ¿De verdad estás bien diciendo cosas como coqueteo tan casualmente? Está bien. A mi padre no le importaría. Shizuku respondió con su habitual expresión inexpresiva. Además, Yotsuba-kun, no cambies de tema. Por favor, responda la pregunta directamente. Por supuesto que no. Solo admiro el manejo de la espada de Mibu Senpai, ¿eso cuenta como coqueteo? Además, Miyuki está aquí. No hablemos de coquetear o lo que sea, si se corrompe, Tatsuya me perseguirá. Ante sus palabras, la frente de Miyuki se torció ligeramente. Puedo preguntar, Mairo-san, tal vez malinterpretas mi edad. Aunque no parecía particularmente molesta, Miyuki todavía ofreció una protesta cortés y de voz suave. ¿Cómo podría malinterpretarlo? Miyuki era un año menor que él. Pero antes de que pudiera decir algo, la transmisión de la escuela de repente cobró vida. Atención, todos los estudiantes. Los altavoces sonaron a un volumen casi ensordecedor antes de que la emisora pareciera darse cuenta de su error y lo ajustara rápidamente. Disculpas por eso. Atención, todos los estudiantes.
Somos la Liga de los Motivados, con el objetivo de abolir el trato discriminatorio dentro de la escuela. Exigimos negociaciones equitativas con el Consejo Estudiantil y la Alianza de Clubes. ¡Guau! Al escuchar la voz de los altavoces y ver a Miyuki irse después de recibir una comunicación del Consejo Estudiantil, Mairo no pudo evitar sonreír. Eran más capaces de lo que esperaba. Para lograr sus objetivos, en realidad se habían atrevido a ocupar ilegalmente la sala de transmisión. Pero las cosas estaban destinadas a complicarse a partir de aquí. Tomar por la fuerza las instalaciones escolares era una grave violación de las reglas escolares. El Consejo Estudiantil, el Comité Disciplinario y la Alianza del Club ya habían entrado en acción. Sin embargo, después de un tiempo, una figura cautivadora apareció de repente en la puerta del salón de clases. Mairo-kun. Mayumi llegó a la clase luciendo algo nerviosa, con varios otros detrás de ella. Senpais, ¿qué te trae aquí? Mairo-kun, escuchamos que eres el novio de Mibusan. ¿Es eso cierto? Fue Mari quien habló, su comportamiento notablemente impaciente. Mairo negó con la cabeza. No, eso es solo un rumor. En realidad, solo le estaba explicando esto a Kitayama-san y a los demás. Shizuku y Enoka asintieron con la cabeza, respaldándolo. Muy bien, entonces, ¿tienes la información de contacto de Mibusan? Sí, lo hago. Entonces al consejo estudiantil le gustaría que se pusiera en contacto con Mibusayaka ahora mismo. Esta vez, fue Ichiara Suzune quien habló, el alto senpai a quien Mayumi llamaba cariñosamente Sufru-chan. A diferencia de Mari, algo agitada, parecía perfectamente serena. En contraste con el comportamiento sin emociones de Shizuku, esta Ichiara Suzune se parecía más a una reina de hielo inteligente, exudando un aura de intelecto. Según estos senpais, ni el consejo estudiantil, ni el comité disciplinario, ni la alianza de clubes querían manejar esta situación con fuerza, pero necesitaban comunicarse con quienes ocupaban la sala de transmisión y aceptar las llamadas negociaciones. Por lo tanto, habían venido a él. Claro, no hay problema. De pie frente a la puerta cerrada de la sala de transmisión, Mairo marcó el número. Hola, Mibu-senpai. Es Yotsuba. Yotsuba-kun. ¿Por qué llamas ahora? Nada mucho. Solo quería preguntarte dónde estás ahora. La sala de transmisión. La voz al otro lado claramente vaciló, pero Mairo se rió entre dientes. No esperaba que los senpais fueran tan audaces, ocupando la sala de transmisión. Yotsuba-kun, ¿te estás burlando de mí? Menospreciándome. La voz se agitó. Para nada. Eso es un elogio genuino. Precisamente por sus acciones, el consejo estudiantil y el comité disciplinario me pidieron que lo llamara como intermediario. ¿Por qué te pedirían que me llamaras? ¿Para persuadirnos? Si ese es el caso, por supuesto que no. Mairo interrumpió. El propósito de esta convocatoria es responder a su demanda de negociaciones. La escuela ha aceptado sus términos. ¿En serio? Es verdad, Mibu-senpai. No tengo ninguna razón para mentir. Ya que has logrado tu objetivo, abre la puerta ahora. ¿Qué pasa con nuestra seguridad? ¿Cómo se garantizará eso? Lo siento, eso no se puede garantizar. Ninguno de nosotros ya es niño. Ustedes, los mayores, deberían haber anticipado este resultado cuando decidieron ocupar la sala de transmisión. Si bien interrumpir el orden escolar no es una ofensa extremadamente grave, esta vez ni siquiera yo puedo hablar en su defensa. Sé que no deberíamos haberte molestado, Yotsuba-san, con nuestra obstinación esta vez, pero, déjame terminar primero, Mibu-senpai. Para ser honesto, realmente te admiro, senpai. Después de todo, la reforma inevitablemente requiere derramamiento de sangre y sacrificio. El hecho de que Mibu-senpai y los demás pudieran dedicarse desinteresadamente como pioneros que luchan por los derechos de los estudiantes del segundo curso realmente inspira respeto. Entonces, incluso si fallas, todos los estudiantes del segundo curso lo recordarán y te lo agradecerán. Después de todo, no hay muchos dispuestos a ponerse de pie y hablar por los estudiantes del segundo curso. Ya sea que fueran sus palabras las que tuvieran un impacto o que la otra parte hubiera llegado a un acuerdo con las cosas, después de un breve silencio, la llamada se desconectó. Poco después, se abrió la puerta de la sala de transmisión. Los 5 ocupantes salieron con un aspecto algo sombrío pero sereno. No ofrecieron resistencia cuando fueron detenidos por el comité disciplinario, ni expresaron ninguna queja, casi como si ser arrestados fuera una insignia de honor. No fue hasta que Mayumi intervino que el comité disciplinario los liberó.
Para que las negociaciones continuaran, los oponentes eran necesarios, y esta vez las tres facciones estaban decididas a convencerlos a fondo. Sin embargo, las miradas que otros le daban se volvieron cada vez más peculiares, incluso Miyuki del consejo estudiantil y Tatsuya del comité disciplinario. Watanabe Margi incluso se acercó a él, pasando un brazo por encima de su hombro para decir: debo decir, Mairo-kun, que nunca me di cuenta de que eras tan elocuente. Tienes un potencial real como miembro del comité disciplinario. ¿Por qué no reconsiderar unirse a nosotros? La boca de Mairo se torció mientras respondía con cansancio. Por favor, perdóname, Watanabe-senpai.